dentro del foro España Innova, de Nueva Economía Forum, dentro de este ciclo, hoy tenemos la suerte de poder escuchar a un científico, a un hombre intelectual, que seguramente nos va a alumbrar muchas cuestiones interesantes acerca del presente y del futuro de este país. En medio de una actualidad política y económica un tanto convulsa y a veces áspera también, pues yo creo que será bueno poder escuchar propuestas en positivo, propuestas que tienen que ver con el futuro de nuestra sociedad. Tenemos como invitado, como saben, a don Emilio Lora Tamayo, presidente del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y para introducir este acto, pues contamos con la presencia de un periodista, conocido también por todos ustedes, habitual de esta casa, veterano periodista, como a él le gusta que le presenten, un compañero muy querido, expresidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Gonzalo. Cuando quieras. Buenos días, respetadas autoridades, encabezada por doña Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, queridos amigos, señoras y señores. Para empezar, el párrafo de gracias. Gracias, en primer lugar, al presidente del CSIC por aceptar que lo presentase yo, un gacetillero que ha llegado a tertuliano, en vez de un científico prestigioso, o como no es raro en estos encuentros del Foro España Innova, un político, aunque fuese decadente. Gracias a todos ustedes por venir, en nombre de la organización y de los patrocinadores, y gracias a José Luis Rodríguez, el motor de este club de opinión, que es Nueva Economía Forum, que ha tenido a bien, al cederme su papel, cambiarme del sitio que habitualmente ocupo en estos desayunos informativos. Debo confesarles que he mejorado mucho con el cambio de lugar. Normalmente me mandan a aquellas mesas de allí, adornadas con un letrero que dice prensa, y suele suceder que cuando llego ya están ocupadas por jovencísimos colegas a los que hasta hace poco veía como a mis hijos, pero que últimamente empiezan a recordarme a mis nietos. Y que me reciben con una mirada que parece decir: hay que madrugar más, abuelo. Y ahora una breve presentación de nuestro invitado de hoy, Emilio Lora Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es uno de los hombres sobre los que en estos tiempos de crisis descansa la heroica, sí, heroica tarea de mantener en alto el nivel de la investigación española, que tiene que continuar avanzando para seguir aquel mandato de Ramón y Cajal, nada menos que de 1922, de que se salvasen para prosperidad y enaltecimiento patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia. Lora Tamayo, como saben los más veteranos de la sala, es un apellido con pedigrí. Don Manuel Lora Tamayo, el padre de Emilio, fue ministro de Educación en el franquismo de 1962 a 1968 y el que puso la palabra ciencia en el frontispicio del ministerio. Se le recuerda como un hombre serio, riguroso, con gran prestigio profesional. Era doctor en ciencias químicas, en farmacia y catedrático, por supuesto, que le daba un tono algo diferente a la uniformidad de aquellos años 60, todavía muy herméticos y autoritarios, pero en los que se produjo un gran impulso en materia de investigación científica. Después de dejar el ministerio, don Manuel estuvo al frente del CSIC. En la galería de presidentes que adorna la sala de reuniones de la presidencia del Consejo, nada de retratos de Antonio López y otros genios de la pintura, sino sencillas fotografías, don Manuel ocupa el puesto número 4 y su hijo Emilio el 18, porque, como es sabido, este hombre que hoy nos va a hablar ya se sentó en ese sillón de primer responsable del CSIC entre 2003 y 2004. Antes había sido vicepresidente de Investigación Científica y Técnica de este organismo continuador de la Junta de Ampliación de Estudios, que ha tratado, desde su origen, en los albores del siglo pasado,
de sostener con tenacidad y rigor el armazón sobre el que se ha sentado la ciencia española. Algo que ha sido objeto de un debate histórico en el que se han enfrentado las dos Españas machadianas, la que quiere surgir y brotar y la que, según el poeta sevillano, bosteza y muere. Ni que decir tiene que Emilio Lora Tamayo oyó cantar los gallos de la aurora como le pedía Machado a Zorín y tomó partido por la ciencia desde muy joven. Aunque es obligado repasar su biografía, probablemente el secreto de un adecuado prólogo es que no incida en lo que todo el mundo sabe y no se alargue demasiado. Si fuera minucioso en la relación de los méritos que componen el extenso currículum de don Emilio Lora Tamayo, correría el riesgo de convertir en hiperbólica esta presentación, como calificó Juan Luis Cebrián, la que hizo de él aquí hace unos días el tan renombrado jurista Pascual Sala. Trataré de que sea una simple reseña periodística. Emilio Lora Tamayo, madrileño de 61 años, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y amplió estudios en Francia, en Toulouse, donde fue investigador visitante durante 2 años, y en Grenoble, donde estuvo otros 4. La carrera de Lora Tamayo se extiende por el Centro Torres Quevedo, el Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona, la Cátedra de Electricidad de la Universidad Autónoma de la misma ciudad, que sigue desempeñando, la presidencia del Comité Científico Asesor para el Hundimiento del Prestige y un largo etcétera de relevantes actividades como la de profesor visitante en la Universidad de Berkeley o la dirección del Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Hay, como muchos de ustedes saben, muchas más cosas en torno a su área de trabajo, que es la microelectrónica y la nanotecnología, la publicación de más de un centenar de artículos en revistas científicas, sus 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, sus 50 proyectos en I+D, pertenencia a varias académicas y su coautoría de 7 patentes. Como las noticias tienen ahora formato de tweet, creo que he superado los 140 caracteres, aunque su currículum contiene muchos más detalles que merecerían ser citados, pero alargarían esto en exceso. Porque lo fundamental hoy es que Lora Tamayo nos diga la verdad sobre cómo estamos en materia de innovación y qué podemos hacer los españoles en estos momentos críticos viene de crisis, en relación con la ciencia, ya que parece que tiene más sentido que nunca aquello que anticipó Ortega y Gasset en su Historia como sistema. Por primera vez las potencias de realización, de logro, decía Ortega, han ido más lejos que las de la mera fantasía. La ciencia ha conseguido cosas que la irresponsable imaginación no había ni siquiera soñado. A mí, que he tenido la oportunidad de hablar con Lora Tamayo sobre algunas de estas cuestiones en una conversación que hemos mantenido para Nueva Revista, la publicación que fundó hace 20 años Antonio Fontán, que por cierto hoy cumpliría 89, y que dirige el catedrático de Filología Miguel Ángel Garrido Gallardo, bajo el patrocinio del UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, me ha convencido con su talante y su espíritu animoso. No ignora las dificultades, pero está decidido a hacerlas frente. En la entrevista de Nueva Revista me confesó que los científicos tienen muy buena valoración, pero que cuando ese reconocimiento se tiene que traducir en un decidido apoyo social y político, en el Parlamento y en los presupuestos parece que no está tan claro. Sobre la necesidad de concienciar a esa opinión acerca del papel de la ciencia, lo que el filósofo Herbert Spencer llamó el conocimiento organizado, Lora Tamayo cree que hay que informar a la gente, más y mejor de lo que se debe a la ciencia. Algo de esto nos dijo aquí la semana pasada Rebecca Greenspan, vicesecretaria general de la ONU, al apuntar la necesidad de incorporar la sociedad civil a los objetivos del desarrollo para que la opinión pública presione a los gobernantes. Creo que Lora Tamayo está en esa lucha. A mí me convenció, pero en materia científica yo tengo la fe del carbonero. Lo importante es lo que él diga ahora para convencerlos a ustedes. Y para eso le paso la palabra con un aplauso de bienvenida.
buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. En primer lugar, permítanme agradecer a Nueva Economía Forum y a los patrocinadores de este acto la oportunidad que me brindan de hablar sobre la I+D+I y sobre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, su papel, sus activos, sus proyectos y sus problemas como uno de los más importantes organismos ejecutores de la misma y de compartir con ustedes algunas de mis ideas sobre lo que tenemos que hacer para mantener y asegurar el desarrollo de una ciencia excelente y una aplicación de la investigación y el conocimiento que redunde en beneficio de la sociedad. Como presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me gustaría, antes de presentar con algunas pinceladas este organismo, hacer algunas consideraciones sobre la necesidad de la investigación y de la innovación como motores de la sociedad moderna y el mayor activo en el que podemos confiar para asegurar un futuro sostenible. En la actual coyuntura resulta especialmente pertinente que nos detengamos un instante entre tanta turbulencia y reflexionemos sobre la situación de la ciencia y la investigación en España, el papel que el Estado debe o puede jugar en su desarrollo y, en particular, y por lo que a mí más directamente me concierne, sobre la posición que los organismos públicos de investigación, especialmente el Consejo, deben ocupar en el sistema. Creo que esta reflexión es urgente por dos razones fundamentales. En primer lugar, por el escenario de fuertes restricciones presupuestarias que se vive especialmente en Europa. Necesitamos priorizar los ámbitos de la sociedad en los que la intervención pública resulta esencial, estratégicamente conveniente y, por tanto, con proyección de futuro. Debemos saber exponer con rotundidad las razones que hacen implanteable, por suicida, una política de desmantelamiento del sistema. La segunda razón que nos surge a este debate es el imprescindible cambio de modelo social y de patrón de crecimiento económico que, a la vista de las dramáticas cifras de desempleo, se ha de basar en la mejora de nuestra competitividad, una de cuyas bases más sólidas está constituida por la investigación que genera conocimiento y la innovación basada en el mismo. Pues bien, en este escenario vuelvo a preguntarme, ¿cuál es el papel que debe jugar el Estado en la ciencia y la investigación? ¿Qué rol pueden desempeñar los OPIs y el Consejo en particular en todos estos cambios? Creo que este debate debemos iniciarlo acudiendo a la Constitución. El artículo 21b establece el derecho fundamental a la libre investigación científica y el 44.2 impone al Estado el deber de promover el desarrollo de la ciencia y la investigación científica en beneficio del interés general. Los intereses generales son variables. Por ejemplo, después de la Guerra Civil, en tiempos de reconstrucción y autarquía, el interés se centró en desarrollar centros e institutos ligados o dirigidos a las industrias vitales para la supervivencia del país. Ya en democracia, las prioridades cambiaron hacia la formación y consolidación de un nivel nacional de producción y de capital humano científico equiparable al de nuestros vecinos europeos. Sin embargo, sin abandonar los anteriores objetivos, creo que hoy en día, en estas difíciles circunstancias, la internacionalización de la economía y la lucha por la competitividad de nuestros productos y servicios constituyen el interés general al que deben servir las políticas de fomento de la ciencia y la investigación. Por tanto, la intervención estatal en la ciencia debe, además, preocuparse de lo orientado y lo aplicado, como la mejor fórmula para retornar a la sociedad el esfuerzo por el que financia nuestro trabajo y, simultáneamente, como punta de lanza de un crecimiento competitivo basado en la creación y la transferencia de conocimiento. Una amplia mayoría social comparte la percepción de que estamos viviendo un momento crítico para nuestro futuro y con esta idea sintoniza seguramente la afirmación de que potenciar la I+D es algo imprescindible para superarlo. Por otro lado, a partir de los datos de una gran mayoría de países avanzados, se establece una clara correlación entre el PIB actual de un país y el porcentaje del mismo dedicado a la I+D. Algo debe querer decir, sin duda, la clara constancia entre el nivel de recursos y la inversión en investigación científica. Sería muy imprudente por parte de España cerrar los ojos ante esa evidencia y, sin duda, esa idea subyace en el decidido apoyo que la I+D+I ha experimentado desde hace 15 años.
La subida del porcentaje del PIB dedicado a ese periodo, desde los 0,67 al 1,39%, da cuenta de esta afirmación, aunque, como ocurre en todo proceso de crecimiento, esa expansión no se ha producido sin algunas faltas de simetría, homogeneidad y armonía. Tal es el caso del porcentaje correspondiente al sector empresarial en esa cantidad, que si bien en los últimos años es algo mayor del 50%, está lejos de las cifras de otros países con sistemas más asentados. Tal es el caso del número de investigadores dedicados y de su encuadramiento en marcos de gestión flexible que favorezcan el recurso más difícil de conseguir y más caro de perder, los recursos humanos de excelencia, o mejor dicho, el personal de excelencia. La formación de un investigador, la formación de un técnico no se improvisan. Cuesta buscarlos, atenderlos y dedicar tiempo a su formación y perfeccionamiento. Cuesta dinero que no podemos malgastar o desaprovechar. Por eso, la contratación exigente y competitiva debería ser un instrumento posible y paralelo al de las figuras funcionariales más tradicionales que prestan tan gran servicio a la estabilidad del sistema. Tal es el caso, por último, de la estabilidad y asentamiento de la inversión dedicada a la I+D+I, forzosamente plurianual, para evitar que sea interrumpida, desprogramada o sustancialmente disminuida cuando la coyuntura no es favorable en términos económicos, algo que es poco coherente con ese papel reconocido de la I+D+I como motor de progreso. La sola inversión no garantiza de modo automático un impacto positivo en el desarrollo de modelos de crecimiento alternativos o el sostenimiento o mejora del nivel de bienestar social. Para que tenga éxito, ha de estar sujeta al principio de cuenta y razón y ser, además de razonable, programada, sostenida en el tiempo, dirigida con criterios de eficiencia y eficacia y alejada de condicionantes políticos coyunturales. En los últimos 15 o 20 años, España ha realizado un esfuerzo muy notable en I+D, hay que reconocerlo. Sin embargo, la generación de conocimientos no ha ido acompañada de resultados equivalentes en innovación, desarrollo o aplicación. Este es un grave fallo cuyas causas hay que determinar con exactitud y corregir. No obstante, no podemos por ello postergar y menos dejar de cultivar la generación de conocimiento. No se trata de agotar el manantial, sino de explotarlo de forma armónica y sostenible. La I+D, como el olivar, es un cultivo que no se improvisa. Afortunadamente, estos últimos años han servido para que, con oscilaciones en los ritmos de desarrollo, España haya conseguido establecer un caldo de cultivo en el que, además de centros y laboratorios de primera línea, ha florecido una cultura científica y una población de excelentes investigadores que ha costado muchos recursos económicos y un largo tiempo de maduración. Todo esto es una buena base. Se podría venir abajo si nos viéramos obligados a relegar la I+D a niveles vegetativos. Como es bien sabido, lo que se construye en décadas se puede destruir en un momento. Paso ahora a dar unas pinceladas sobre el Consejo, las que anuncié antes. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y una de las más importantes en Europa. El Consejo es un organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Tiene 72 años de existencia y su historia resumida comienza por sus antecedentes directos, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, creada en 1907 y destinada a establecer las bases de la regeneración española de acuerdo con los principios que habían inspirado la institución libre de enseñanza. Durante la República, la Junta contó con importantes apoyos y pudo desarrollar de forma notable su misión, pero la Guerra Civil dificultó considerablemente su actividad. A su fin, en 1939, el modelo de desarrollo de la investigación sufre un cambio bastante radical bajo la influencia del ministro Ibáñez Martín, que con el concurso de algunos profesores destacados va gestando la idea de crear lo que se empezó a denominar Centro Nacional de Investigaciones, hasta cristalizar en el proyecto de creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1939. A pesar de que la guerra produjo importantes consecuencias en el campo de la ciencia, motivadas tanto por el importante exilio de científicos como por las represalias sobre algunos de los que se quedaron y que fueron marginados, la repercusión de estas medidas no fue muy profunda en todas las especialidades, ya que un importante grupo de investigadores que habían colaborado anteriormente con la Junta lo hicieron también y muy activamente la puesta en marcha de la nueva institución. El Consejo encarnó por ella la continuidad de la actividad científica de la Junta.
Desde el punto de vista organizativo, los institutos se agruparon en 6 patronatos que coordinaban las distintas áreas de saber, aunque pronto se agrupó la investigación bajo la dirección de 3 secciones: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Biología y Recursos Naturales, que se mantuvieron durante las 4 décadas siguientes. Las importantes transformaciones sociales de las décadas 70 y 80, y especialmente la modificación del marco jurídico de la investigación española a través de las sucesivas leyes que han regulado la actividad científica, han hecho necesarias nuevas adaptaciones hasta que, por Real Decreto del 21 de diciembre del 2007, el Consejo se transformó en agencia estatal, la agencia estatal CSIC. El lugar especial que ocupa el Consejo entre las instituciones españolas de ciencia y tecnología es fruto de su dedicación exclusiva a la labor investigadora, el carácter multisectorial y pluridisciplinar de sus actividades, que abarcan desde la investigación básica al desarrollo tecnológico y que tratan prácticamente sobre todos los campos de conocimiento, la implantación en todo el territorio nacional y el carácter múltiple y dinámico de las relaciones que mantiene con las universidades, con otros organismos públicos de investigación y con las comunidades autónomas, así como con empresas en el ámbito de la investigación. Por estas razones, el Consejo constituye un instrumento decisivo de la política científica y tecnológica nacional y desempeña un papel marcadamente activo en la ejecución de las actividades de asesoramiento e investigación en el marco de aquella, bien fomentando la investigación básica en sectores estratégicos, lo que sirve para orientar la definición de futuras prioridades de actuación, o bien apoyando la solución de problemas técnicos y socioeconómicos del entorno, promoviendo la investigación aplicada y su proyección en el desarrollo sostenible e integral del país. El motor que da vida a la institución está constituido por unas 13.000 personas, entre investigadores, técnicos y personas de gestión y apoyo administrativo, integradas en 126 centros e institutos propios y mixtos en colaboración con universidades y entidades públicas y privadas que están distribuidos por todas las comunidades autónomas españolas. Además, gestiona un conjunto de importantes infraestructuras, entre ellas varias instalaciones científico-técnicas singulares, como son los buques oceanográficos y la base polar, la Estación Biológica de Doñana, la Sala Blanca de Microelectrónica y algunos centros singulares, como el Real Jardín Botánico, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Nodo de Biodiversidad o el Laboratorio de Referencia en Enfermedades de Bivalvos. Posee además la red más completa y extensa de bibliotecas especializadas del país, que totalizan 93 kilómetros lineales de estanterías, con más de 1,5 millones de monografías en papel, más de 65.000 títulos de revistas impresas, 233.000 libros electrónicos, 10.000 títulos de revistas electrónicos y un fondo antiguo con más de 69.000 títulos, alguno del año 1501, entre ellos 12 incunables. Las actividades del Consejo se organizan actualmente en torno a 8 áreas científicas que abarcan un espectro amplio de temas, desde las humanidades y ciencias sociales hasta la agroalimentación, pasando por la biología y biomedicina, el medio ambiente y las ciencias y tecnologías físicas, químicas y de materiales, en las que se fomenta la interdisciplinariedad que incrementa nuestra capacidad para abordar problemas actuales complejos, como sucede en la investigación que desarrollamos en proyectos de biomedicina translacional, de medio ambiente, de integración de tecnologías de información y comunicación, de envejecimiento de la población o de energía y su uso eficiente. Junto a los proyectos de I+D que corresponden a los programas marco de la Unión Europea, la dimensión internacional del Consejo se enriquece y complementa con su participación en la European Science Foundation y en el recientemente creado Science Europe, así como en programas y proyectos específicos de colaboración bilateral y multilateral con países de los 5 continentes. A lo largo de estos más de 70 años de historia, el principio de servicio a la sociedad se mantiene en todos los reglamentos y normas. De hecho, la misión del Consejo, aquello que constituye su razón de ser, viene determinada en su estatuto, cuyo artículo 4 dispone que el objeto del Consejo es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y el desarrollo económico y social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. Desde el convencimiento de que la innovación es un claro factor de crecimiento, el Consejo contribuye al cambio de modelo productivo en España gracias a la aplicación de talento a la mejora de la productividad.
La competitividad del Consejo está ligada a su capacidad para generar conocimiento por sí misma o mediante transferencia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y pocas instituciones españolas pueden presentar un compromiso con la competitividad como el que identifica al Consejo y a todo su personal. Esta es una auténtica seña de identidad que debe seguir siendo cultivada y también exhibida para fomentarla en el sistema productivo español. La posición del Consejo está muy bien asentada en el mundo científico español y en la parte más avanzada de la sociedad. Sin embargo, su posición en el complejo mundo político-administrativo ha experimentado una historia de altibajos como consecuencia de una falta de perfil unívoco del Consejo y de los numerosos cambios del Ministerio de Adscripción. Así, en los mejores momentos se producen beneficios para todo el sistema científico y en los malos momentos el Consejo es uno de los más perjudicados. Es preciso mejorar la estabilidad del Consejo preservándola de esos vaivenes, lo que no sería difícil ni costoso, dado su patrimonio tangible e intangible y su potencial autonomía de gestión, aunque ahora solo nominal, por lo que es imprescindible alcanzarla y consolidarla. En un ministerio apellidado de competitividad, el Consejo encaja como un guante, especialmente si es capaz de aprovechar y exhibir todo su potencial internacional y de transferencia de conocimiento. En el mundo, la ciencia de calidad se produce de manera competitiva, lo que asegura una eficiente asignación de recursos. Los investigadores y todo el personal del Consejo tienen interiorizado este modelo que creemos se debe seguir promoviendo con la máxima transparencia. A lo largo de su historia, muchas veces de forma callada e inadvertida, el Consejo ha contribuido a que la sociedad española incremente su bienestar. Ha generado empleo muchas veces partiendo de conocimientos aparentemente básicos. En otros momentos, esos conocimientos han ayudado a que nuestro país superase situaciones de catástrofe, como los de Aznalcóllar y el Prestige. En ellas, el Consejo demostró su capacidad de coordinar investigadores propios y de otras instituciones para dar una respuesta rápida y eficaz a situaciones de emergencia, combinando conocimiento básico con desarrollo tecnológico. Sin embargo, el Consejo se enfrenta actualmente a amenazas que pueden dificultar gravemente su progresión. De una parte, la situación de la economía está provocando que el esfuerzo investigador comience a resentirse muy seriamente, poniendo en peligro el progreso de esta institución. Y, por otra, encontramos enormes dificultades para ofrecer a nuestros investigadores jóvenes estabilidad laboral con garantías. No podemos permitir que la base de la pirámide científica desaparezca como la arena entre los dedos. El futuro de esta institución, como la de todo el I+D+I española, está en los jóvenes investigadores. Llevamos años en los que las posibilidades de contratación y estabilización laboral se reducen. La oferta está cayendo continuamente desde el 2008. El futuro del Consejo y de la I+D+I española están, sin dudarlo, en esos jóvenes investigadores y en conseguir incrementar nuestra capacidad de transferencia sin descuidar nuestra excelencia científica. Otro de los objetivos del Consejo es la batalla de la divulgación y la comunicación social de la ciencia, que tiene no solo una implicación cultural, sino también, y no menos importante, una implicación social. Es obvio que la divulgación mejora la comprensión y la percepción de la ciencia y de la I+D+I. El objetivo sería llegar a cambiar el sentido del concepto de gasto en ciencia por el de inversión en ciencia. Para que la ciencia española dé por fin el gran salto de calidad que merece, sin los acostumbrados titubeos y pasos atrás, es necesario que la sociedad, ante la que responde la clase política, sea cómplice de esta estrategia nacional. ¿Cuáles son los indicadores que cualifican la posición del Consejo en el contexto nacional e internacional? Bien, para quienes recordamos que no hace tanto tiempo España se situaba alrededor del puesto 30º en el ranking internacional de producción científica, verla hoy en el puesto 9º de los correspondientes medalleros pues nos produce casi tanta alegría como cuando gana nuestro equipo preferido por goleada. Lo malo del asunto es que prácticamente todos los países que nos preceden resultan inalcanzables, bien porque tienen una población o un Producto Interior Bruto superiores al español en varios órdenes de magnitud, bien porque nos llevan muchos años de ventaja en una tradición científica, lo que resulta difícilmente superable.
Pues bien, el Consejo es un actor responsable en la consecución de ese 9º puesto, aunque representa solo el 6% del personal dedicado a investigación y desarrollo en el sector público español, genera, sin embargo, aproximadamente el 20% de toda la producción científica nacional. En el 6º programa marco, el Consejo fue la entidad española con mayor retorno, obteniendo una tasa de éxito del 30% en relación con las propuestas presentadas. Los datos correspondientes a la participación del Consejo en el vigente 7º programa marco se concretan actualmente en más de 400 proyectos financiados. A falta todavía de la última convocatoria, esto hace que nos mostremos optimistas en cuanto a superar los resultados obtenidos en el anterior programa marco. En los últimos 5 años, del 2007 al 2012, el Consejo ha alcanzado un retorno de 152 millones de euros, lo que supone un notable incremento sobre los 99 millones obtenidos en el periodo 2002-2006. De hecho, somos la primera institución española desde el inicio de los programas marco a mediados de los 80 y actualmente la 4ª europea en retornos del programa marco de I+D+I. El Consejo es la institución española con más proyectos concedidos por el European Research Council, 28 de un total de 172. Los proyectos del ERC, del European Research Council, son extremadamente competitivos y son concedidos a científicos individuales teniendo en cuenta su liderazgo internacional y su capacidad de innovación. Siendo la misión principal del Consejo la producción de ciencia, no conviene olvidar que ello obliga no solo a hacer progresar el frente de conocimiento, sino también y además a difundirlo y aplicarlo al servicio de la sociedad. La vertiente de desarrollo e innovación no es, por tanto, ajena al Consejo, y si bien los resultados españoles no son tan excelentes como los obtenidos en la generación de conocimiento, conviene destacar que la mentalidad de los investigadores ha cambiado drásticamente en los últimos años, los últimos 20 años. De manera que, en la mayor parte de los casos, los enfoques dirigidos a la innovación son tenidos en consideración y muchas veces son buscados como elemento motivador y sustanciador de un determinado proyecto. Las cifras del Consejo en ese terreno, si bien no son tan altas como nos gustaría, colocan al organismo a la cabeza de los centros públicos españoles, al tiempo que identifican un aspecto donde hay sin duda un recorrido por hacer y donde se pueden enfocar nuevos esfuerzos, tanto de la institución como del tejido industrial capaz de absorber el conocimiento generado. Si utilizamos como indicador el número de patentes internacionales, España no ocupa el tan estimable 9º puesto en el ranking mundial, sino que desciende a un más modesto puesto 17º. No es que el puesto 17 en esta tabla sea muy deshonroso, pero figurar por detrás de países que tienen una población muy inferior a la española, de los que varios tienen incluso una población menor que la de algunas comunidades autónomas, ya no resulta tan halagador. Incluso nos podemos preguntar cómo, originando España solo el 0,5% de las patentes triádicas, Europa, Japón y Estados Unidos, estamos en un puesto tan avanzado como el 17. La visión optimista, el matiz optimista en esta reflexión surge al considerar que esta cifra del 0,5% corresponde al año 2010, mientras que en el año 2000 nos encontrábamos en un todavía más modesto 0,3%. Como he dicho antes, el Consejo es responsable del 20% de la producción científica y, en buena medida, de ese 9º puesto. Por otro lado, siendo, como se ha dicho, una producción francamente mejorable, el Consejo es responsable del 40% de las patentes que anualmente genera el sector público. Es la primera institución española y la tercera europea en internacionalización de patentes por la vía PCT, patentes internacionales, y mantiene un portafolio de cerca de 400 patentes, de las que el 50% son patentes del primer año, patentes españolas del primer año, el 30% son patentes internacionales PCT y el 20% restante corresponde a patentes licenciadas. El pasado año, el Consejo alcanzó el récord de 71 contratos de licencia, de los que 16 corresponden a empresas ubicadas en países extranjeros muy desarrollados. La transferencia necesita de un umbral de desarrollo del conocimiento científico y si no se alcanza ese umbral de excelencia en la investigación, es muy difícil hacer transferencia de calidad. Algunos ejemplos de cómo el conocimiento que hemos desarrollado en una investigación de calidad han sido capaces de valorizar sus resultados, llegando incluso hasta la fase de explotación comercial, son los siguientes. Por ejemplo, la investigación en zeolitas sintéticas para transformación del crudo en gasolina,
eliminando la fuente de contaminación que suponen los compuestos sulfurosos y nitrogenados, o el desarrollo de la tecnología de fabricación de gulas y de sucedáneos de anilla de calamar y de chanquete, elaborados a partir de pescados de menor valor comercial, pero de alta calidad alimenticia, o la patente sobre la proteína DNA polimerasa del virus FI29 para amplificar ADN, desarrollada por Margarita Salas en el CBM, que es una de las más rentables registradas en España, o la participación de varios institutos en estudios de física de partículas, que ha permitido su colaboración en el descubrimiento de la evidencia experimental del bosón de Higgs, no solamente con contribuciones teóricas, sino desarrollando, fabricando y suministrando elementos hardware para los detectores Atlas y CMS del CERN, o la biosíntesis inducida del resveratrol en uvas, que ha sido patentado y licenciado a una empresa para fabricar un suplemento alimenticio que está teniendo un gran éxito comercial. La pregunta sería, ¿la investigación en el Consejo ha alcanzado ese umbral de desarrollo científico? Y la respuesta sería sí, con matices. Hay áreas mucho más desarrolladas que otras. Las patentes son el vehículo claro, tradicional y hasta hace no mucho el preferente para propiciar la transferencia e incorporar el conocimiento generado al sector privado y, en definitiva, ser un activo fundamental en el proceso de la innovación. Hay, sin embargo, otros vehículos. Uno de ellos es el de los contratos de investigación directos con empresas, identificando objetivos y plazos. Tras seguir en el Consejo una dinámica de crecimiento en número e importe que alcanzó su máximo en el año 2009 con 3.600 contratos por 84 millones de euros, el escenario acusa la coyuntura, habiendo disminuido el importe total a 68 millones de euros el año pasado, si bien aumentando el número de contratos a 4.260, lo que supone un aumento en la, llamémosle, cartera, pero con una disminución del 30% en el valor promedio de cada contrato. Otro vehículo importante de transferencia y valorización de la investigación es el de las empresas de base tecnológica. El Consejo ha generado más de 70 desde hace 10 años, mayoritariamente los sectores de salud humana, nanotecnología, agroalimentación, biotecnología y tecnología de información y comunicaciones, habiendo realizado más de 50 contratos de licencia al año en el periodo 2007-2010 para la participación en iniciativas de spin-off. Algunos ejemplos de este tipo de iniciativas en el Consejo son la empresa Oncovisión para el desarrollo de equipos médicos de visión de radiación gamma, la empresa NextWinds para el desarrollo de nanomecanismos sensores para pronóstico y diagnóstico de enfermedades, la empresa Biopolis para la producción de starters y fermentos a la demanda con aplicación en industria alimentaria y cosmética, la empresa Focus para el desarrollo y fabricación de sistemas de monitorización de temperatura en líneas de distribución energética, o la empresa Cognicor para proporcionar un servicio automatizado de resolución de quejas en empresas basado en el aprendizaje adaptativo. Nuevas formas de colaboración deben ser estimuladas bajo el modelo de alianzas estratégicas que pueden adoptar la forma de partenariados público-privados, movilidad, apertura y flexibilidad de los agentes públicos para interaccionar con el sistema productivo, coinversión, agrupaciones de interés económico, consorcios públicos privados, etcétera. Algunas de ellas corresponden a iniciativas que no hace mucho el Consejo ha puesto en marcha. De cualquier forma, estas reflexiones y el análisis de estos indicadores nos muestran claramente la dirección a la que deben apuntar nuestros esfuerzos. Se trata de no bajar posiciones en la generación del conocimiento y traducir este conocimiento en valor añadido, algo que no es trivial y que, sobre todo, no depende únicamente del mundo de la investigación pública. Quisiera hablar también sobre el papel vertebrador de la I+D+I que representa el Consejo en nuestro país a la luz de algunas consideraciones sobre política científica. Es obvio que, igual que existe una política económica o una política internacional, existe o debe existir una política científica y que en cualquier cosa unas y otras se implican mutuamente. Según Pierre Piganiol, antiguo presidente de la DGRST francesa, decir que un gobierno debe tener una política científica es hacer constar sencillamente que le incumbe la responsabilidad de elegir en materias en que la ciencia se encuentra implicada, y eso significa, cito,
Los sabios deben incorporarse a los representantes de la nación para resolver con ellos de qué forma los recursos de que disponen pueden ser puestos del mejor modo posible al servicio del bien común. Entre los sujetos y actores que deben traducir esta política en resultados de impacto directo sobre el reconocimiento y sobre el nivel de bienestar de la sociedad, destaca el Consejo por su tamaño, su capacidad demostrada para aportar en todos los eslabones de la cadena de valor, el carácter pluridisciplinar de sus actividades, pero sobre todo, y a estos efectos, por su dependencia directa de los órganos de definición de esta política científica. El papel de brazo armado de la I+D del Estado, con que a veces se califica al Consejo, se manifiesta de forma inmediata en la capacidad de vertebración a lo largo y ancho de la geografía, trascendiendo en muchas ocasiones elementos territoriales y de especialidad funcional o temática. Parte nuclear de esta vertebración la tiene la relación del Consejo con las universidades. Como apunte histórico, cabe recordar, como he mencionado antes, el papel del Consejo en los años de posguerra, que en muchos casos sirvió para preservar iniciativas e instituciones que la universidad rechazó por motivos ajenos a lo puramente académico, e incluso profesores universitarios que en su actividad de investigación fueron acogidos en ese momento en varias instituciones y centros del Consejo. Superados unos años de incomprensión y recelo mutuo entre universidad y Consejo, a partir de finales de los 70 se desarrolla una política de acercamiento basada las más de las veces, y como no puede ser de otra manera, en la relación personal y profesional entre investigadores del Consejo y profesores universitarios, muchos de ellos con una historia radicada en el organismo. Fruto de ellos son los más de 50 centros con 27 universidades españolas, algunas cotitulares de centros mixtos con el Consejo en más de una ocasión, donde los investigadores trabajan codo con los profesores universitarios, y las 112 unidades asociadas con 38 universidades españolas, en algunas de ellas más de una unidad, que posibilitan la colaboración íntima con movilidad de investigadores y profesores universitarios. Por otro lado, el Consejo participa en los campus de excelencia de 26 universidades y colabora activamente en el desarrollo de muchas de sus escuelas de doctorado. Además, el Consejo tiene otros 8 centros mixtos con 4 OPIs o instituciones regionales y 4 gobiernos de comunidades autónomas, así como otras 17 unidades asociadas con otros OPIs sectoriales, 14 instituciones o centros de investigación de las comunidades autónomas e instituciones locales y un centro tecnológico. Desde el convencimiento de que el mayor activo que tiene el Consejo es su personal, la experiencia y conocimiento de sus investigadores y técnicos más veteranos y la preparación y el empeño de los jóvenes investigadores, quisiera ahora hacer algunas consideraciones sobre el volumen de recursos humanos, su calidad, la búsqueda de la excelencia en su selección y los modelos de estabilización de este personal. A finales del pasado año, el personal del Consejo ascendía a 14.050 efectivos, de los que 5.500 correspondían a investigadores, 7.000 a personal técnico y aproximadamente 1.500 a personal de servicios administrativos. Hoy la cifra total de efectivos ha disminuido casi en 1.000 personas, de las que prácticamente la mitad corresponden a vencimientos de contratos laborales de personal investigador correspondiente a los programas JAE Doctor y JAE Predoctoral, programas que no se han convocado este año, pero que tuvieron convocatorias hasta el año pasado y que suponen un compromiso económico hasta el año 2015. Hay que destacar que a día de hoy 1.224 personas que trabajan en el Consejo son de nacionalidad extranjera, lo que supone un 9,5%, cifra que, si limitamos este análisis únicamente a los investigadores, asciende al 12%. En España se accede al estatus de investigador estable al ganar la condición de funcionario. Cualquier juicio sobre el valor de esta figura debe considerar tanto el proceso de acceso a la misma como los controles y estímulos que se establezcan para asegurar un rendimiento adecuado. El debate constructivo consiste en analizar cómo mejorar la carrera científica, esto es, definir las etapas en las cuales los investigadores jóvenes ocupan puestos de responsabilidad creciente, así como los filtros de calidad que garanticen que quienes acceden a una plaza estable cuentan con las mejores opciones para continuar una carrera científica exitosa. Descalificar sin más la figura del funcionario no aporta novedades sustanciales a este debate tan necesario.
Algo parecido se podría decir del tecnólogo, del personal técnico altamente cualificado y la necesidad de proveer una carrera técnica paralela. Es cierto que una mayor inversión presupuestaria no es la única medida precisa para alcanzar un nivel científico y tecnológico más competitivo, pero también es cierto que las reformas de otros organismos de investigación extranjeros que hoy en día figuran entre los más competitivos del mundo no han requerido eliminar puestos de trabajo permanente. Tampoco es necesario imponer esta medida en el Consejo, donde deben coexistir puestos estables de investigador y tecnólogo a través de la vía funcionarial y a través de la vía contractual, como existen en otros centros internacionales. Ello aporta un elemento adicional de flexibilidad a la gestión de los recursos humanos. La coexistencia y potencial realimentación entre ambos sistemas supone una posibilidad adicional de anclar personal de excelencia por dos vías complementarias que reúnen atractivos y ventajas diferenciales. De cualquier modo, el factor clave común a las reformas más exitosas ha sido establecer sistemas de evaluación rigurosos y periódicos que garanticen el uso óptimo de los recursos y su canalización hacia áreas donde sean empleados de forma productiva. Estos sistemas de evaluación permiten, además, rendir cuenta a la sociedad sobre cómo se utilizan los recursos que aporta y qué beneficios proporcionan. Si bien en los dos últimos años las convocatorias de plazas de investigador por concurso oposición en el Consejo no han superado la treintena, en el total de los últimos 10 años el número de las convocadas asciende a 1.450. Para las oposiciones se han designado en ese periodo 672 tribunales distintos que han movilizado algo más de 7.000 vocales, de los que el 46% han sido profesores universitarios ajenos por ello al Consejo y al centro de destino de las plazas, combatiendo así el riesgo de caer en la endogamia. Ello y el buen hacer de los tribunales, en términos generales, ha propiciado la incorporación, en base a su excelencia, de hasta un 30% de investigadores que no estaban conectados previamente con el Consejo. Son datos reales. Su interpretación no puede sino apoyar el sistema de acceso y estabilización por oferta de empleo pública como un sistema que mantiene a raya cualquier veleidad endogámica y propicia indudablemente la incorporación de los mejores sin que ello desmerezca de la vía de incorporación de tipo tenure track, que, dicho sea de paso, apoyamos decididamente como alternativa complementaria que presenta asimismo garantías de seleccionar a los mejores y que ofrece otras ventajas relacionadas con la flexibilidad e independencia de gestión. Finalmente, para ir terminando, ¿cuáles son los principales problemas o temas que ocupan la atención del Consejo en un futuro inmediato? Son muchos, pero he seleccionado 4 únicamente. En primer lugar, la falta de la necesaria flexibilidad de gestión y la solución que puede suponer el contrato de gestión de la Agencia Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La estructura y los pocos sistemas de gestión que se vienen aplicando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas son claramente obsoletos, a pesar de la profesionalización y el buen hacer de sus gestores, y constituyen rémoras asfixiantes que impiden aprovechar bien la necesaria inversión de que hablamos. La situación es tanto más llamativa y necesitada de soluciones en cuanto que esta gestión flexible está ya implantada en los organismos equivalentes internacionales y en varias de las entidades nacionales que tienen objetivos y finalidades semejantes. Llama la atención particularmente que instancias que promueven la incorporación de investigadores al sistema de I+D+I, financiadas como el Consejo desde el presupuesto público, puedan disponer y manejar con razonable eficacia instrumentos de gestión flexible y que no lo puede hacer el mayor organismo público de investigación de España. Este, que desde hace tiempo se perfiló como el mayor problema del Consejo, viene siendo señalado desde hace más de 15 años desde el propio organismo y originó que en el año 2004, y con el apoyo del Ministerio, se elaborara un borrador de anteproyecto de ley de creación de la entidad de Derecho Público Consejo Superior de Investigaciones Científicas, destinado a dar al Consejo una nueva estructura que resolviera este y otros problemas de rigidez burocrática, flexibilidad de gestión, modernizara su estructura y que, adaptando su capacidad a la imprescindible internacionalización de su actividad, reforzara su papel vertebrador del Estado en el terreno de la I+D+I. El borrador del proyecto de ley no tuvo continuidad a partir del año 2004, más que bajo la forma de estructura de agencia estatal, que teóricamente podía salir al paso de los problemas de flexibilidad y gestión que se habían señalado.
Sin embargo, la parte medular de la estructura de agencia, que consiste en el contrato de gestión, nunca fue desarrollada, con lo que en la práctica la situación quedó en términos no solo idénticos a la anterior, sino en algunos casos incluso peor. Es propósito de esta presidencia plantear, una vez más, el contrato de gestión en cuanto quede aprobado el nuevo estatuto del Consejo, y para ello necesitamos, y sabemos que tenemos, el apoyo de los ministerios competentes, Economía y Competitividad, en primer lugar, y Hacienda y Administraciones Públicas, en segundo. En este sentido, se enfoca, como no puede ser de otra manera, el plan de actuación que se está programando para el cuatrienio 2013-17. En segundo lugar, el Plan Estratégico o Plan de Actuación 2013-17. La figura jurídica bajo la que hoy se ampara la estructura, como hemos dicho, agencia estatal, la estructura del Consejo, agencia estatal, requiere de un nivel de detalle en la formalización del contrato con el Estado, contrato de gestión, que hace necesaria la recogida exhaustiva de toda la información relativa al funcionamiento de la institución y la ordenación de sus contenidos en función de los objetivos que se intentan conseguir a medio plazo. El plan de actuación de una institución o plan estratégico, como se le conoce muchas veces, es el documento que recoge sus directrices de funcionamiento para el futuro y las estrategias que se emplearán para conseguir los objetivos que en él se establecen. En él se analizan los últimos años de actividad, se proponen estrategias y objetivos para el futuro y se describen los recursos humanos y materiales que se emplearán para su consecución. En el caso del Consejo, es además una oportunidad de replantearse la idoneidad de las políticas anteriores, de hacer una reflexión y una evaluación crítica y de plantear nuevas iniciativas para conseguir una mayor competitividad internacional. Los planes estratégicos del Consejo se remontan al año 2001. Por lo tanto, hace más de 10 años que el Consejo evalúa las tareas científicas y técnicas que desarrolla y se plantea medidas correctoras y objetivos de futuro. El Consejo ha elaborado hasta el momento 2 planes estratégicos, uno para el periodo 2006-9, basado en los resultados obtenidos en los años que van del 2001 al 2005, y el vigente, que cubre el periodo 2010-2013. Ambos planes supusieron un enorme esfuerzo de sistematización de toda la información disponible e identificaron elementos y aspectos en los que teníamos que mejorar. A la práctica de cuenta y razón que se debe exigir a la actividad pública de investigación y a la demanda de flexibilidad de gestión que se le debe añadir indefectiblemente una rigurosa evaluación, para de este modo y por encima de cualquier otra consideración sustanciar y justificar la dedicación de recursos de la I+D+D. En el Consejo, y desde hace más de 10 años, los planes cuatrienales o de actuación para el propio Consejo y para cada uno de sus centros son analizados y revisados por evaluadores externos. En el primer plan fueron 144, todos extranjeros. En el segundo plan fueron 241, de los que el 32% estaba constituido por expertos extranjeros. Y estas valoraciones llevan aparejadas un proceso de fijación de objetivos y evaluación anual en el grado de consecución de estos planes estratégicos. Es el llamado PCO o Productividad por Cumplimiento de Objetivos, que permite seguir de cerca, con carácter anual, no solo la producción de cada centro, sino el grado de cumplimiento de estos objetivos. En definitiva, con este nuevo plan, pretendemos obtener un conocimiento exhaustivo de todos los agentes que intervienen directa o indirectamente en la generación de conocimiento en el Consejo y en su transmisión a la sociedad. Este conocimiento nos servirá para identificar las áreas en las que hemos de mejorar, pero también las áreas, los campos en los que podemos ofrecer excelencia. En tercer lugar, el programa Horizonte 2020, H2020 y el papel del Consejo. El presupuesto solicitado por la Comisión para el nuevo programa marco de investigación europea, H2020, es superior a 80.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 70% con respecto al actual programa marco 2007-2013. El Consejo colabora desde el primer momento con la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, tanto en la elaboración de propuestas de mejora del H2020 como en el del Plan de Incentivación de la Participación de Investigadores Españoles. Asimismo, el Consejo está reforzando su atención y estímulo en todo lo que tiene que ver con las postrimerías del actual programa marco 7 y el futuro H2020, desde el convencimiento de que una mayor participación constituyen, junto al tema de la intensificación de la puesta en valor del conocimiento, los 2 aspectos principales sobre los que debe apostar a corto y medio plazo, sin descuidar la fuente que constituye la generación de conocimiento. En cuarto lugar, y no por ello el menos importante, la situación económica y presupuestaria. Para 2013, el próximo año,
tenemos unos presupuestos inferiores en un 9,9% a los de 2012. En una época normal, ese casi 10% hubiera sido un sacrificio igualmente normal. Y es evidente que la ciencia, siendo solidaria, está dispuesta a hacer los mismos sacrificios que el resto de la sociedad. Ahora bien, en el Consejo llevamos ya 4 años haciendo sacrificios, porque las transferencias que recibimos de la Administración no han dejado de reducirse en estos últimos 4 años, antes de que se reconociera la existencia de crisis. De hecho, podemos cifrar esta reducción en 500 millones de euros, que son los que hemos dejado de recibir desde el año 2008 y que hemos venido compensando con recursos propios, la bolsa que habíamos venido acumulando durante muchos años. Pero a finales del 2012, esa bolsa no va a tener más capacidad y ya no podremos compensar el déficit que desde 2008 presenta nuestro presupuesto. También tengo que decir que el Ministerio, en especial la Secretaría de Estado, conoce este problema y trabaja en las posibles soluciones que todos esperamos que se concreten antes de final de año. En todo caso, y al margen de los gastos de funcionamiento mínimo del Consejo, nuestra actividad investigadora se nutre de los fondos obtenidos siempre por vía competitiva y en eso somos muy fuertes, tanto en el 20% que obtenemos del total del Plan Nacional como en el programa Marco que ya hemos comentado. A pesar de que de cara al Horizonte 2020 estamos estimulando un aumento de participación en la medida en que esas fuentes se vean afectadas, lo podrá ser también nuestra disponibilidad presupuestaria. Resumiendo, nuestra capacidad financiera para gastos de puro funcionamiento es muy delicada, porque esos gastos vienen siendo superiores a las transferencias que recibimos anualmente. Pero confiamos en salvar la situación con ayuda del Ministerio y así garantizar el soporte necesario para la investigación, de manera que podamos apoyar el cambio del modelo productivo que necesita nuestro país. Si queremos cambiar el modelo productivo, el secreto está en la competitividad y en la innovación. Y la ciencia, en todas sus dimensiones, es el punto de apoyo que necesitamos y que España estaba empezando a potenciar. Ahora no podemos renunciar a ese futuro. Termino ya y quiero hacerlo respondiendo a una pregunta que me han realizado varias veces en los últimos meses. Como han puesto de manifiesto mi querido amigo Miguel Ángel, mi trayectoria es la de un investigador científico y profesor universitario que entre los años 1996 y 2004 se ocupó en el Consejo de las tareas de la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica y de la propia presidencia del organismo, y que en enero de este año, hace 10 meses, aceptó de nuevo esta última responsabilidad. Desde entonces son muchos los que me han preguntado, ¿por qué vuelves al mismo sitio? ¿Qué te hizo aceptar? Me gustaría que a través de las pinceladas que he dado para describir el Consejo hubiera podido llevar a su ánimo mi convicción de que estamos ante una obra que ha hecho y hace mucho por la ciencia y la tecnología española, que con sus deficiencias y singularidades desarrolla una labor de la que podemos sentirnos orgullosos a nivel internacional y que representa uno de los activos importantes para apoyarnos en esa acción conjunta que debemos emprender para superar las adversidades presentes y modificar el modelo de crecimiento, asentándolo sobre bases más sólidas y duraderas. Se trata de un organismo empresa donde, al margen de las naturales discrepancias que se dan en cualquier organización de volumen importante, su personal, sea científico, técnico, en formación o de gestión y administración, entiende y asume su misión y la mayor parte de las veces, de forma rigurosa, callada y ferviente, realiza su tarea con la convicción de que no solo debe producir buena ciencia, ciencia de calidad, sino que además debe valorizarla para que su aplicación redunde en beneficio de la sociedad, que es quien la financia y la demanda. Es más, muchas veces he dicho que si no existiera el Consejo lo tendríamos que inventar. Pues esa es la respuesta, precisamente por conocer el organismo y por valorar esos aspectos y los más ínfimos detalles que forman parte de ellos, es por lo que he considerado un privilegio volver, incluso aunque los tiempos que corren no sean los mejores. Muchas gracias.
Muy bien, pues vamos a dar paso ya al coloquio, a las preguntas que han llegado hasta esta mesa por parte de todos ustedes. En primer lugar, le plantea la cuestión Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa, y le dice, señor Roda Tamayo, ¿qué puesto ocupa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el ranking mundial de patentes registradas y cuáles son sus previsiones de futuro? Bien, yo creo que lo he mencionado en mi intervención. En España ocupamos el puesto 17º en patentes y eso significa que generamos, en este momento, el año pasado, el 0,5% de las patentes triádicas, las de más peso, las que se protegen en todos los países europeos, en Japón y en Estados Unidos. Bien, pues del sector público, el Consejo es responsable del 40% de estas patentes. Quiere decir que si nos miramos exclusivamente con una óptica más bien onfaloscópica hacia nosotros mismos aquí dentro, pues yo creo que lo estamos haciendo bien. Ahora, en términos relativos, cuando nos comparamos internacionalmente, ya he dicho que tenemos mucho recorrido por hacer. Todos los organismos ejecutores de lo que es la investigación, la valorización de la tecnología y también el tejido industrial. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, hacía referencia a las previsiones para los próximos años, ¿se pueden establecer o es prematuro? Bueno, precisamente es ahí donde vamos a apostar por nuestra parte, ¿no? Creemos que, dada la situación y dada la potencialidad que tenemos en el Consejo como generadores de conocimiento, lo que tenemos es que centrarnos, además de generar este conocimiento, en valorizarlo. Y, como he dicho, pues el de las patentes es uno, quizá el principal de los indicadores que da cuenta de cómo se tiene éxito en esta valorización. Pero yo creo que esto es una labor de todos, no solamente del Consejo, que ya vamos a ello, por supuesto, sino de todos los agentes ejecutores de la investigación. Como ya digo, nos estamos centrando básicamente en esas dos líneas. Una, potenciar esa puesta en valor del conocimiento y otra, estimular todavía más nuestra participación en programas e iniciativas internacionales, básicamente europeas. Por tanto, podremos subir en el futuro del Espero puesto 17, que sí. ¿no? Espero que sí. Ese es el objetivo. José Manuel González Buesa, el director de la agencia Servimedia, le dice, en la portada de todos los periódicos o en la apertura de todos los informativos de televisión ha aparecido la imagen y la hazaña de la caída libre desde 40.000 metros, casi, de un austríaco osado. ¿Tiene alguna consecuencia científica? ¿Permite algún tipo de avance investigador? ¿O se trata simplemente de un gesto, de un récord? Bueno, ante todo es un gesto de valor que todos la verdad es que nos asombra mucho. Es un récord, yo creo que es más de un récord, se han batido unos cuantos, ¿no? en la hazaña del señor Baumgartner, me parece que Félix sí. Baumgartner. Sí. Félix Baumgartner, en que además, para conseguirlo, yo creo que ha llevado al límite mucho de lo que se ha desarrollado en la investigación y en la tecnología aeroespacial. Todos sabemos tenemos muchos ejemplos de cómo esta carrera aeroespacial que ha liderado Estados Unidos, pero que también tiene otros actores que han contribuido de una manera y de otra, pues está dando desde hace tiempo ya una serie de frutos colaterales y que justifican más de una respuesta y más de una respuesta con sentido a esa palabra y a mí qué me importa que pongamos el pie en la luna. Bueno, pues hay muchas demostraciones o hay muchos temas que se pueden hablar aquí y lo que sí quiero decir es que en esta carrera aeroespacial o como queramos llamarle, pues también tenemos nuestra pequeña contribución española y hay empresas que han trabajado y como yo tengo que hablar de mi libro, pues el Consejo también ha participado y el Consejo ha participado a través de varios de sus centros que tienen pues una implicación directa en muchos de los proyectos de la European Space Agency, que también están incursos en todo este tipo de iniciativas. No hace mucho tiempo me venía a ver un
emprendedor español que precisamente está poniendo en el mercado iniciativas de colocar pues en la estratosfera, o por lo menos a los 30, 40 kilómetros de altura, y utilizando globos de helio, pues cargas destinadas a distintas funciones. Y eso lo tenemos aquí, en España, concretamente cerca de Barcelona. O sea que sí, que yo creo que esto es más que una imagen. Seguramente es más que una imagen, pero también es cierto que la imagen ayuda mucho a esto que hablamos antes de la divulgación. Muy bien. Ángel Bahamontes le pregunta si dentro de las actividades del Consejo en cuanto a I+D+I contemplan ustedes la creación de un laboratorio informático de referencia. Pues yo creo que hay que ser humilde. Y yo creo que en informática, a pesar de que tenemos centros que hacen uso de ella, y además uso avanzado de ella, seguramente con otras finalidades, no tenemos mucha gente trabajando en lo que podría definirse como el núcleo de un laboratorio de informática. Tenemos incluso relación, y a través de estas figuras que yo he evocado, de unidades asociadas, no la he evocado, pero también existen investigadores desplazados, que es otro tipo de relación que permite que no seamos ajenos a determinados centros y que siempre proyectemos o apoyemos iniciativas que sean de tipo win-win, es decir, de poner en colaboración conocimientos y expertise que redunden en algo. Pues sí tenemos gente trabajando, pero no somos líderes, eso lo tengo que decir así. Por lo tanto, yo no veo en este momento que se perfile esa posibilidad. Muy bien, ha hecho referencia en su intervención a los funcionarios del CSIC. Maite Antona, de Servimedia, le dice que María Blasco, la directora del CENIO, dijo en este foro que no tiene funcionarios y que ese sería el secreto de su éxito. Y le pregunta si sería necesario trasladar ese modelo a toda la red de investigación en España para ser más competitivos. Bueno, yo quisiera matizar, porque la primera que es funcionaria es ella. María Blasco, pues tenemos otros ejemplos de investigadores punteros que son funcionarios, han sido funcionarios del Consejo, por decirlo coloquialmente, han echado sus dientes científicos en el Consejo, y este es el caso de María Blasco y de otros investigadores, ya digo, punteros. Están en situación de excedencia, pero bueno, habría que preguntarse hasta qué punto han sido capaces de desarrollar si no fuera por tal. Yo también he dicho en mi intervención, he defendido la figura del funcionario, tan denostado muchas veces, y del funcionario del Consejo, que es un funcionario atípico. Fíjate que es un funcionario que tiene que buscarse el dinero para trabajar, cosa que no ocurre en ningún lado. Y lo que he hecho también ha sido defender el modelo de la tenure track para incorporar investigadores por la vía contractual, en la que tenemos muy buenos ejemplos de sistemas que funcionan excelentemente. Y también, y no sé si se me ha entendido, lo que he reclamado es el derecho para el Consejo a poder hacerlo. Derecho que ya está reconocido en otros organismos que también trabajan con presupuestos del Estado. Sí, se le ha entendido, sí. Noemí Gómez, de la agencia EFE, hay preguntas ahora relativas a la situación interna del CSIC. Dice, usted habla de una situación delicada por el puro funcionamiento del CSIC. ¿Qué quiere decir, señor Oratamayo? ¿Están garantizadas las nóminas? ¿Con presupuestos como los actuales, el CSIC puede hacer una ciencia de calidad? Esta es una doble pregunta y además con un recorrido muy profundo. Sencilla, que se llama. Sencilla. Bueno, vamos a ver una cosa. Las nóminas están garantizadas. De hecho, esta inquietud por las nóminas se levanta, yo creo que fue en el mes de julio, una cosa así, por una situación absolutamente puntual y que viene derivada del tema al que he aludido, de la baja continua de los presupuestos, que hace que tengamos que echar mano a esos fondos remanentes que hay para tener liquidez. ¿Y por qué tenemos que echar mano de esos fondos? En primer lugar, porque hay una norma no escrita dentro del Consejo que lo que pone por delante, y yo espero que también se me haya entendido, es el mantenimiento del principal activo que tiene el Consejo, que es el personal. El mantenimiento del personal significa mantener las nóminas. Y esa norma no escrita lo que dice es que hay que tener aseguradas por lo menos las 2 o 3 siguientes nóminas.
Bien, entonces, asegurado eso, como siempre lo está, en julio nos encontramos con una situación de falta de liquidez presupuestaria, porque si recuerda usted, el mes de junio equivale presupuestariamente al mes de enero habitual. Los presupuestos no se aprueban hasta el 30 de mayo, por lo tanto, en junio estamos en enero. Y es normal que en enero o febrero no se produzcan transferencias del Estado, hay que cargar los presupuestos, por lo tanto, bueno, hay que vivir esos 2 meses o 3 meses con esas reservas. Y esto es el problema que ocurrió, problema que, tengo que decirlo, manteniendo siempre las nóminas, algo que en la prensa muchas veces dijo que no tiene dinero para pagar el Consejo y las nóminas peligran. En absoluto eso es cierto. El problema de liquidez se tradujo en una instrucción puramente técnica al ámbito administrativo del Consejo, decir, bueno, pues aplicar la capacidad que tenemos por ley de demorar el pago de facturas pues más allá de una semana, 2 semanas, 3 semanas. Tengo que decir que el Consejo es el organismo que paga puntualmente mejor de todos los del Estado. Entonces, quizá en eso tenemos mal acostumbrados a los proveedores. Entonces, esa situación se mantuvo durante 5 días. Es decir, se levanta un lunes, inmediatamente conseguimos el concurso de la Secretaría de Estado. Aquí está el director general, que se volcó en esfuerzos, y el viernes estaba resuelta. Ya teníamos liquidez, ya se habían producido las transferencias. Por lo tanto, no duró más allá. A partir de eso se origina pues, todo el cúmulo de rumores, y esto yo supongo que obedece a algo de ese tipo. Las nóminas están aseguradas. Las nóminas están aseguradas. La situación delicada es una situación que proviene de que, como ya he dicho, los remanentes son cada vez menores. Por lo tanto, estamos más sujetos a los vaivenes de liquidez que nos impongan las transferencias. Eso es todo. Luis Losada, de Intereconomía, le pregunta qué le parece la consolidación de puestos de trabajo de los interinos de más de 3 años. Bueno, de los interinos de más de 3 años. Se refiere al proceso de consolidación. Supongo que se refiere a esto, ¿no? Se refiere al proceso de consolidación. Bien, el proceso de consolidación se instrumenta a través pues, de la llamada Ley Caldera y alguna disposición más. Y yo creo que eso ha venido a distorsionar lo que ha sido la política de incorporación de personal en el Consejo. Ha venido a distorsionar porque, como ya he dicho, una de las cosas uno de los puntos positivos que hay que señalar al proceso de incorporación de personal a través de la oferta de empleo público, la vía funcionarial, es, yo creo, la excelencia de los filtros que suponen los procesos de concurso-oposición, los tribunales que gestionan estos procesos y que en el 99% de los casos garantizan que la persona que se incorpora en un puesto estable, en un puesto funcionario estable, es una persona de excelencia científica. No es así, en principio, lo que se obtiene a través de esa vía de incorporación. No digo que no sea excelente el que se incorpore, cuidado, Lo que estoy diciendo es que no hay un proceso paralelo, sino que es un proceso automático. En la medida en que eso bueno, pues puede originar una segunda puerta, una puerta de entrada que no esté tan controlada, pues no puedo manifestarme a favor de ello. Sin embargo, vuelvo a insistir, la capacidad adicional que estamos reclamando de poder aplicar un sistema selectivo, riguroso, filtrado para poder contratar a personal, seguramente habría hecho o haría que esa vía no se empleara con esa asiduidad. El profesor Mayor Menéndez, de la Universidad Autónoma de Madrid, le hace una doble pregunta. Dice, sobre jóvenes investigadores, ¿van a convocarse los programas de contrato Ramón y Cajal y Juan de la Cierva? Y también le dice si comparte con el ministro de Hacienda la idea de que las partidas dedicadas a I+D+I, no, si lo comparte el ministro de Hacienda, dice, las partidas de I+D+I son una inversión y no un gasto. La segunda habría que preguntárselo al ministro.
Por lo que usted sabe. No, yo abogo por eso, también lo he dicho, ¿no? Me gustaría que cambiáramos el cliché de hablar de las políticas de gasto por políticas de inversión. Yo así creo, y yo creo que la mayor parte del personal que está metido en este negociado, en este business de la investigación, pues también lo cree así. En cuanto a la primera pregunta, si se van a convocar Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, pues aquí tenemos también personas que no solamente lo saben, sino que lo han dicho no hace más que unos cuantos días en el Congreso, que sí, se van a convocar. Es una convocatoria que está preparada, creo que era antes del verano, y que, bueno, por una serie de problemas administrativos que exceden, además, un poco, están lejos de la capacidad de la Secretaría de Estado, pues la han hecho demorar, pero según dijo la Secretaría de Estado, ya digo, en esa comparecencia, y lo dijo la semana pasada, antes de 2 semanas se convocarían. Por lo tanto, ya queda casi 10 días o algo así para esa fecha. Bueno, 2 últimas preguntas. Estamos ya al final de este desayuno. Voy a añadir otra cosa. Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Lo que no se van a convocar son los contratos JAE. Los JAE, que son los contratos que viene convocando el Consejo hasta el año pasado. Contratos de doctor, contratos predoctorales, contratos de técnicos, y que están mantenidos con el propio presupuesto del Consejo. Y no se van a convocar porque, primero, son contratos que no solamente gravan el presupuesto del año en que se está convocando, sino que graban otros 3 años más. Y no tenemos capacidad. Es decir, estamos viviendo ahora mismo de los resultados de las cargas que significan las convocatorias de los años anteriores. Bueno, el hecho, señor Roda Tamayo, de que hay en este momento tantos investigadores españoles, fundamentalmente jóvenes, fuera de nuestro país por mor de la crisis económica, ¿es un drama para la ciencia de nuestro país, para la ciencia española, o es una oportunidad, o las dos cosas? Las dos cosas, y la clave está en que sea un proceso balanceado. Quiero decir, otro de los datos que he dado en mi conferencia es que, sin cuidar especialmente de ellos, sin tener políticas proactivas que sean demasiado agresivas, el 12% del personal de investigador del Consejo es personal extranjero, es decir, es personal que ha venido aquí, que se ha incorporado. ¿Y por qué ha venido aquí? Pues ha venido aquí porque, sin duda, encuentra un entorno en el que puede desarrollar su labor. Y la labor que tienen que desarrollar y que desarrollan, y en eso son muy selectivos y muy críticos los jóvenes, es una labor puntera o no les interesa nada. Con eso lo que quiero decir es que lo que tenemos que tener son laboratorios, centros y entornos de acogida que posibiliten atraer a personal excelente extranjero. Y, por supuesto, también tenemos que fomentar que el personal que se ha formado en España, que ha hecho su tesis en España, salga fuera. Eso es fundamental. Entre otras cosas, para poder los propios investigadores jóvenes demostrarse a sí mismos que son capaces de desarrollar una auténtica labor investigadora fuera, digamos, del ambiente no hostil, vamos a llamarle así, donde la han desarrollado, y probarse a sí mismos que son capaces de realmente hacer una labor. Ahora, lo que sí que hay que abogar es porque puedan regresar cuando quieran o cuando puedan, y para eso hace falta tener esos entornos. Por lo tanto, por eso vuelvo a lo que decía al principio, lo que hace falta es que el balance de lo que entra y lo que sale sea un balance homogéneo y un balance que no esté perturbado por condiciones económicas espurias, vamos a llamar así. Bueno, la última cuestión la plantea José Luis Sastre. Dice, ¿cómo cree que se podría conseguir una mayor participación de las empresas en la inversión en I+D+I y en la colaboración con el CSIC? Bueno, yo creo que una de las condiciones que hay que dar es que la situación mejore. Pero bien, en eso no podemos más que aportar el grano de arena que todos tenemos que aportar, pero también he evocado algunas figuras nuevas, no solamente los contratos puros y duros de investigación, sino hay figuras nuevas, como son las coinversiones, como es el partenariado público-privado, como es no solamente las spin-offs que estén apoyadas desde lo que significa la capacidad y los recursos que tienen los centros, sino también startups, es decir, que no están basadas en el potencial humano, en el personal que egresa o que termina su relación con el centro, sino también ideas
de empresas que puedan apoyarse mucho con figuras nuevas en lo que es la estructura del Consejo. Las agrupaciones de interés económico también las he citado, o sea que son figuras nuevas y, por supuesto, pues con una labor de intensificación de todo lo que rodea todo ese tema. Muy bien, pues muchas gracias, señor Oratamayo. Mucha suerte también. Y para cerrar este desayuno voy a dar la palabra a don Raimundo Pérez Hernández, director de la Fundación Ramón Areces, para que hable en nombre de los patrocinadores de este desayuno. Muchas gracias, Antonio. Bueno, me corresponde y es tarea grata agradecer la presentación de Miguel Ángel Gozalo y agradecer la intervención riquísimamente conceptual del presidente del CSIC. El CSIC, para una fundación como la Fundación Ramón Areces, de vocación netamente científica, es una institución de referencia. Tenemos una intensísima colaboración. Retengo el concepto del paso del gasto a la inversión en ciencia y le puedo asegurar al presidente que la Fundación seguirá colaborando y fomentando la inversión en ciencia. Quisiera también, aprovechando la oportunidad, señalar que el próximo día 26 de octubre a las 7:30, en la sede de la Fundación Ramón Areces, en Vitruvio 5, tendrá lugar una interesantísima conferencia sobre el título Internet, cómo sucedió, su impacto y los desafíos que tenemos por delante, por el Premio Príncipe de Asturias Robert Kahn, presidente de la Corporation for National Research Initiatives de Estados Unidos y uno de los padres de Internet. Se la recomiendo vivamente. Muchas gracias.